Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Domingo 3 de noviembre. Quiero enviarle un saludo a toda la amistad, a todos los compañeros y compañeras allá en Panamá. Hoy es un día para ellos muy especial, el día de su independencia de la Gran Colombia, cuando se hacen completamente república. Algunos analistas de esa situación de Panamá dicen que fue la conveniencia de Estados Unidos de liberar a Panamá de la Gran Colombia para hacer el canal y tener la libertad, y como la tuvo por no sé cuántos años, pero hasta el 30 de diciembre del año 1999, el canal estuvo bajo el control, bajo el dominio de los Estados Unidos. Pero esa es la vida de Panamá. Bendiciones a todos los panameños, a todas las panameñas que nos escuchan a través del WhatsApp y a través del canal Monseñor Romero y la misión del Evangelio. En la primera parte estamos con Monseñor Romero en esta coyuntura después de haber regresado de Bélgica y de Roma, y fue a París y pasó por España. Y ayer les decía que teníamos una justificación para llamar a nuestro Monseñor Romero, llamarlo profeta. Ha llevado toda la semana escuchando, analizando, y hoy vamos a estudiar el sábado 9 y sigue preparando esa homilía. Se reúne en una cena y allí el padre Fabián Amaya, que fue catedrático en la UCA de nosotros, le presenta una síntesis de los 3 proyectos que hay en el país, 3 proyectos políticos: el del gobierno, el de las organizaciones populares y el de la derecha. Cuando hay 3 intereses políticos, no hay uno solo, ¿cómo se puede gobernar? El gobierno quiere, la izquierda le exige, la derecha no permite. Entonces, por no ponernos de acuerdo, fuimos a una cruenta guerra civil. Monseñor está consciente que Dios quiere salvar en la historia, no cuando nos muramos. Dios de la historia, que llama a los hombres a colaborar con Él en la construcción de la historia de cada pueblo. Dios quiere salvarnos en la historia, pero no le damos permiso. Queremos que Dios salve después de la historia, cuando estemos muertos. Y ese método a la derecha le ha funcionado muy bien. Cuentan los críticos ahí en las venas abiertas de América Latina que cuando Rodrigo de Triana grita desde el mástil, desde la parte alta del barco, dice ¡tierra! Y en Europa se oyó oro, porque así funciona. Nos dicen que nos dediquemos a las cosas del cielo
y ellos se dedican a las cosas de la tierra. Y Monseñor Romero no está de acuerdo con esa concepción. El domingo 10 llegó la tan esperada misa después de su experiencia en Lovaina. La homilía se prolongó casi 2 horas. Casi 2 horas. Monseñor haciendo un verdadero análisis político del país. Él se preocupa porque es demasiado tiempo, pero dice que mira los rostros del pueblo y entiende que no están cansados, que les da gusto escuchar a su pastor. Hay gente que le criticaba: Monseñor, la gente está de pie. Y Monseñor dice: yo también estoy de pie. Monseñor toma esa actitud de instruir al pueblo. Es una actitud que hoy no tenemos. No hay quien instruya al pueblo. Hay un montón de piñateros que se quieren robar el pueblo para que voten por ellos, para que estén de acuerdo con ellos. Pero ¿quién instruya al pueblo como lo hacía Monseñor Romero? No hay. Aquí le dicen que sí, aquí le dicen que no. Y el pueblo no sabe. El pueblo no sabe porque no le han instruido, no le hemos instruido. El pueblo de Monseñor Romero estaba altamente instruido. Y este programa es una arenita ahí en el desierto, un granito, algo. Por eso yo me doy el lujo en este programa de no leer las lecturas de las fiestas, por ejemplo, porque nos sacan del proceso que llevamos, y yo espero que usted también esté de acuerdo conmigo. Ahí pueden escuchar otros audios de la lectura del día cuando es una fiesta, pero yo trato de llevar un orden para que seamos instruidos. El primer instruido soy yo, lógicamente, lo que cuesta preparar el programa, pero yo lo celebro, lo vivo, lo disfruto, porque quiero contagiarme de esa sabiduría tal como lo vivió Monseñor Romero. Instrucción del pueblo es una de las grandes falencias, grandes deudas que tenemos en la historia. Oigamos a Monseñor. Sábado 9 de febrero. Lo especial de este día fue la reunión, cena, para recabar datos para mi homilía. El padre Fabián me hizo un buen resumen sobre el esquema de los 3 proyectos políticos que están en juego en El Salvador: el proyecto del gobierno, el de los grupos populares políticos y el de la derecha. En torno de esos 3 hemos situado los diversos actos de violencia, que han sido muchos en esta semana, y las posibilidades de salida sin que haya necesidad de recurrir a una lucha insurreccional armada que será terrible si se desata en El Salvador. Pasé hasta muy noche arreglando estos apuntes y levanté muy temprano también para preparar la mejor manera de exponer esta situación del país y el papel de la Iglesia, inspirado en las lecturas de este domingo, que nos hablan precisamente del Dios de la historia, que llama a los hombres a colaborar con Él en la construcción de la historia de cada pueblo. Domingo 10 de febrero. En la misa, que fue en la Basílica porque la catedral continúa ocupada, se me dio una cálida acogida después de mi viaje. Sentí que había un cariño especial en aquella iglesia que estaba bastante concurrida y que se fue haciendo más densa a medida que pasaba la misa. La homilía se prolongó casi 2 horas y esto me da la impresión de que estoy abusando del tiempo, pero siento por otra parte la necesidad
de orientar esta gente que me escucha con avidez, ya que precisamente me prolongo porque no noto cansancio en el auditorio, que lo noto siempre atento, y así me expresan que siguen con atención también a través de la radio. Después de la misa tuve una reunión de prensa con periodistas del extranjero, principalmente de la América Latina y de Europa. No hubo mucho que preguntar, puesto que ellos mismos dijeron que todo estaba ya explicado en la homilía. Sin embargo, fue un momento muy cordial en que me sentí muy amigo de los periodistas, y también había mucho pueblo que rodeaba esta reunión, saboreando con gusto el diálogo, y en el cual ellos también, gente del pueblo, intervenía con interesantes observaciones. La homilía fue transmitida en retardo porque eran las grabaciones las que se llevaron al aparato, ya que en la basílica es más difícil hacer la transmisión directa. Fui a almorzar y a pasar la tarde con las religiosas del hospital que acudieron a la casa de las Oblatas al Divino Amor, religiosas del Colegio de la Sagrada Familia, que también concurrieron, y vivimos un ambiente de familia muy agradable que tonifica nuestro esfuerzo por una iglesia que en su dura lucha tiene que sentir también la ternura del amor que Dios ha querido darnos como tónica de nuestro trabajo por el reino. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Es domingo 3 de noviembre, domingo 31 del tiempo ordinario. Solo nos quedan tres domingos para terminar el año litúrgico. Y con esto terminamos con la práctica que manda la iglesia de leer los textos en orden. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de cada uno de los tres evangelios sinópticos. El de Juan se mete en los tiempos fuertes. Hoy, como primera lectura, tenemos la lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Dice lo siguiente: Moisés habló al pueblo diciendo: Este es el mandamiento y estos son los preceptos y las leyes que el Señor su Dios ordenó que les enseñara a practicar en el país del que van a tomar posesión, a fin de que teman al Señor, tu Dios, a fin de que teman al Señor tu Dios, observando constantemente todos los preceptos y mandamientos que yo te prescribo, y así tengas una larga vida, lo mismo que tu hijo y tu nieto. Por eso, escucha, Israel, y empeñate en cumplirlos. Así gozarás de bienestar y llegarás a ser muy numeroso en la tierra que emana leche y miel, como el Señor tu Dios te lo ha prometido. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Deuteronomio 6. Deutero significa segundo y nomo significa ley. Esta es la segunda ley, Deuteronomio. La primera ley, el Decálogo, Éxodo 20, y Deuteronomio, todo el Deuteronomio es una descripción de la segunda ley. Quiero que noten cómo el Deuteronomio en el versículo 1 habla de este es el mandamiento, y estos son los preceptos y leyes.
mandamiento, precepto y ley. Todo el Deuteronomio realiza una descripción de el precepto o de los preceptos, de la ley o de las leyes y de el mandamiento. Cuando escuchemos el Evangelio, le vamos a dar la razón al escriba que habla con Jesús. Cuando Jesús va de camino, allá en el capítulo 19 de Mateo, y se le acerca, Mateo dice que es un joven, maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dice, cumple los mandamientos, no el mandamiento, los. Hay una diferencia entre él y los. Por eso tiene razón el escriba, ya lo vamos a estudiar. El mandamiento, descrito como el mandamiento en Deuteronomio, se refiere al Shema Israel, escucha Israel. Lo acabamos de leer, escucha Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el mandamiento. Los demás serán preceptos, serán leyes. Esto es lo que busca el Deuteronomio. Hay una cantidad de descripciones de los preceptos, de las leyes, pero hay un mandamiento. Shema Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hace bastantes años yo vi una película de esas que dejan una gran instrucción. Nos invitó un sacerdote, fuimos a la misa, al cine, y el drama es sobre un judío que una muchacha alemana se hacen novios, pero los alemanes andan matando judíos y la muchacha lo esconde, le enseña en el apartamento que no puede orinar de pie porque en el apartamento vive solo ella, hay una cantidad. Mientras están los alemanes, los nazis, matando judíos, él pasa completamente escondido, pero en una X situación, el ejército israelita ocupa el lugar donde él estaba escondido y lo sorprenden allá afuera. Él carga vestimenta alemán, porque era la manera de poderse disfrazar en medio de los alemanes, pero es judío. Y ahí lo descubren y le apuntan porque lo van a matar. Y él levanta sus brazos y recita, Shema Israel, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y lo dejaron con vida, porque esta fue la señal de que era verdaderamente judío. Shema Israel, el mandamiento. Este Shema Israel, este escucha Israel, tiene que ver con que no se niega que hay otros dioses. Este es un proceso largo. Hay otros dioses, pero el mío es el mejor. Amarás al Señor, tu Dios, porque hay otros dioses, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Aquel tipo de la película, si no se hubiera aprendido el Shema Israel, lo hubieran asesinado sus mismos paisanos hebreos judíos.
La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos, no es de San Pablo, carta a los Hebreos, capítulo 7, versículos 23 al 38, y dice lo siguiente: Hermanos, en la antigua alianza, los sacerdotes tuvieron que ser muchos, porque la muerte les impedía permanecer, pero Jesús, como permanece para siempre, posee un sacerdocio inmutable. De ahí que Él puede salvar en forma definitiva a los que se acercan a Dios por su intermedio, ya que vive eternamente para interceder por ellos. Él es el sumo sacerdote que necesitábamos, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y elevado por encima del cielo. Él no tiene necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus pecados y después por los del pueblo. Esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley, en efecto, establece como sumos sacerdotes a hombres débiles. En cambio, la palabra del juramento, que es posterior a la ley, establece a un hijo que llegó a ser perfecto para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Carta a los Hebreos. El cristianismo ya está siendo aceptado por muchos judíos, tanto así que usted se da cuenta que en los Hechos de los Apóstoles y en algunas cartas de San Pablo se habla de que los cristianos predicaban, enseñaban en las sinagogas. Hasta el año 85 se da una ruptura. Los cristianos son expulsados de las sinagogas. Pero esta carta a los hebreos está diciéndole a los judíos: miren, llegó alguien, y ese alguien es sumo sacerdote, pero no solo sumo, es sumo y eterno sacerdote. Pero aquí tenemos a Anás, aquí tenemos a Caifás. Sí, pero estos son hombres con pecados. Ellos ofrecen sacrificios por los pecados de ellos. En cambio, el que vino, Jesús, ese es sumo sacerdote, eterno y sumo sacerdote, y Él no tiene pecado, porque Él es eterno, porque Él es divino, porque no es humano. Y la carta a los Hebreos logra el objetivo de que se comprenda que no es lo mismo que aparezca Caifás y Anás como sumos sacerdotes y que tengan al servicio una cantidad de sacerdotes, todos temporales, todos mortales, pecadores. Es mejor tener a alguien que es eterno, que no tiene pecado y que ofreció su vida como sacrificio. Este es el sumo sacerdote, sumo y eterno sacerdote llamado Jesús. Los hebreos esta carta la leían viendo la realidad del Sanedrín y viendo la realidad de las comunidades cristianas. ¿Con qué me quedo? ¿Sigo con el sumo sacerdote Anás y Caifás? ¿O doy el brinco, doy el salto para estar con el sumo y eterno sacerdote llamado Jesús? El Evangelio de hoy, seguimos con Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34, dice lo siguiente. Un escriba se acercó y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma
con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo, muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo, tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos a tratar de hacer el comparativo. Cuando Moisés entrega el decálogo, esas leyes, esos mandamientos, esos preceptos escritos en piedra, y cuando dicta Moisés el Deutero, la segunda ley, la ley y la segunda ley, en la cabeza de Moisés y de todos los israelitas que venían de la liberación de Egipto, habían pasado el Mar Rojo, estaban en el desierto e iban hacia la tierra prometida. En la cabeza de todos ellos está que cada pueblo tiene su Dios. Vienen de experimentar una cantidad de dioses egipcios. Abraham también había sido testigo de muchos dioses de Mesopotamia. Y ahora estos van de camino a la tierra prometida y todos los pueblos tienen su Dios. Los edomitas, los filisteos, los moabitas, y ellos, los cananeos, y ellos van a conquistar una tierra. Y tienen que meterse en su cabeza que el Dios de ellos es más fuerte que todos esos dioses. Quiero que comparemos, porque vale la pena. Cuando ellos están conquistando la tierra prometida, ellos van comprobando que el Dios de ellos es mejor que todos esos dioses. Cuando son derrotados en alguna batalla, ellos dicen, el Dios de ellos es más fuerte que el de nosotros porque fuimos derrotados. Hay ese juego mental en el pueblo hebreo. Voy a leerles otra vez el Shema. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, no el Dios de ellos, nuestro Dios, es el único Señor. Hay otros dioses, pero ellos no son señores, son dioses. Pero este es el único Señor. El único que puede gobernar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. 3 características. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En el Evangelio, Jesús le agrega. ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Y Jesús respondió, el primero es, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, le agrega con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El espíritu no estaba allá en Deuteronomio.
Cuando Jesús está dando su mensaje, ya pasó aquella concepción de que cada pueblo tiene su Dios. No. Cuando llega Jesús, ya hay conciencia del monoteísmo, de que solo hay un Dios. No es que el mío es el mejor de todos, no hay otros, solo hay uno. Y Jesús le agrega la palabra espíritu, porque ese es el trabajo que Él vino a hacer. Cuando se bautiza, desciende el Espíritu. Por esta figura, en Marcos, cuando se bautiza, en el cielo se escucha una voz: este es mi Hijo. Este es el único Dios y habla y envía el Espíritu. Ya no existe concepción de otros dioses. El escriba tenía razón al preguntar cuál es el principal, cuál es el primero de los mandamientos. Hay 10 aquí, 14 allá, 40 allá, 613 en el Sanedrín. ¿Cuál es el primero? En otras traducciones, ¿cuál es el mandamiento más importante? Aquí, ¿cuál es el primero? La astucia de Jesús es no quedarse con responder una pregunta que todo judío sabía. ¿Cuál es el primero? Shema Israel, el Señor tu Dios es el único Señor. No, Jesús le manda la segunda. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. Los dos mandamientos están pegados. No puedes solo amar a Dios sin amar al prójimo. No puedes amar al prójimo y dejar de amar a Dios. No se puede. El prójimo y Dios están unidos. Usted, al amar al prójimo, vaya o no vaya a misa, San Vicente enseñaba, dejar a Dios por Dios. Si voy para misa y me dicen, fíjese que hay un enfermo, yo voy a ver el enfermo y no me dio tiempo de ir a la misa, no importa. Dejó a Dios por Dios, porque en el enfermo, en el pobre, en el prójimo está Dios. No se pueden separar. Hay personas místicas, perfectos, pensamientos bellos de amor a Dios, pero se olvidan del amor al prójimo. Solo les interesa amar a Dios. No les importa amar al prójimo. En la teología de la liberación le ponemos mayor énfasis a amar al prójimo, sabiendo que al amar al prójimo estoy amando a Dios. Esto es una conciencia que no todos la tienen, no todos la tenemos. Al servir al prójimo, estoy sirviendo a Dios. Cuando el escriba contesta, tienes razón, Señor, tienes razón, Maestro. Y Jesús concluye, no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos, estás cerca del reino de Dios. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.